Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Las Tres Gracias. Empezamos a partir de este momento conectándonos de la manera más bonita, más amorosa con todo el mundo, con ese público tan bello, televidentes que nos esperan cada tarde. Este encuentro que siempre está lleno de invitados y de temas interesantes, pero sobre todo de gente con muy, muy buena energía, haciendo lo que ama, acompañando las tardes de tantos antioqueños. Esta pinta ser una tarde fría, lluviosita, así que quédense con nosotros, hijaditos bien, bien rico, porque hoy estamos Las Tres Gracias, somos Olguita, Sandra y yo, y ya estamos en compañía de la doctora Ana Munera, médica cardióloga, porque hoy se celebra el Día Mundial del Corazón. Bienvenida, además porque es que las enfermedades cardíacas son la causa número 1 de muerte en el mundo. Así es, Olguita. Representa la muerte de 18.6 millones de personas por año. Eso es demasiado. En el mundo, es demasiado, es la principal causa de muerte. En mujeres, en hombres, en Colombia, en todo el mundo. ¿Por qué es tan frecuente? Porque, mira, realmente está asociada a cambios en el cuerpo, en el envejecimiento vascular, en la suma de factores de riesgo, y últimamente ha ido aumentando porque ha aumentado la obesidad, el sobrepeso. Acabamos de pasar una pandemia. Entonces, en esta pandemia, ¿qué ocurrió? Las personas aumentamos de peso, existió más depresión. Realmente se hizo un estudio en la Sociedad Interamericana que se llama el estudio CORCOVID LATAM, que es con 13 países y más de 4.000 pacientes. ¿Qué pasó con la pandemia? Los pacientes, 50% no tuvieron acceso a los servicios de salud, 17% suspendieron todos los medicamentos, 31% tuvieron dificultades para acceder a su médico. Entonces, a raíz del confinamiento hubo más depresión, problemas intrafamiliares, sedentarismo, obesidad, muchas cosas, y esos son los resultados. Ana, hay un tema que digamos que lo digo de manera personal porque lo viví con mi papá, era asintomático, o sea, no presentaba ningún síntoma, algo que uno dijera alarmante, ve y revisate porque algo está sintiendo, se fue a un chequeo y fue cuando se dio cuenta que había una deficiencia. Esto es tan común, encontrar que existan personas asintomáticas y ya cuando llegue un fulminante, digamos, un ataque al corazón fulminante. Absolutamente es así. O sea, la mayoría de pacientes son asintomáticos. Por eso es importante la prevención y los chequeos. ¿Y cuál puede ser la primera manifestación? Un infarto, una muerte súbita. La primera manifestación es ya grave. Y única. Y única. Entonces, un derrame cerebral, un ataque cerebral con déficit que quede con dificultades para la marcha. Porque los pacientes usualmente esperan sentir algo, pero la mayoría de veces no se siente nada. Por ejemplo, la hipertensión. La mayoría de pacientes no sienten que tienen las cifras tensionales elevadas. Cuando tienen dolor de cabeza, pero muy poco porcentaje, 20, 30% se manifestarán por dolor de cabeza. Entonces es por eso que es importante la prevención y los chequeos. Para poder prevenir hay que conocer cuáles son esos factores, primero de riesgo y luego de qué forma hacerlo. Empecemos por ahí, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya nos decía, la obesidad es uno de ellos, pero tocó mucho el tema de la salud mental y de cómo influyen, hay veces las emociones también, entonces en la presencia de la enfermedad. Sí, claro que sí, entonces tenemos unos factores de riesgo que son los tradicionales, que todos conocemos: fumar, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, azúcar alto, colesterol alto. Pero tenemos unos nuevos factores de riesgo, que es muy importante conocerlos. Las enfermedades mentales, la depresión, el estrés, pueden ocasionar enfermedad cardiovascular y ocasionar infartos. Algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, autoinmunes, también pueden ser factor de riesgo. Muchos cánceres, los pacientes con terapia para el cáncer, esa terapia puede afectar también el corazón. Entonces se van sumando una serie de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los pacientes. También están los trastornos relacionados con el embarazo. Me explico. El 30% de las mujeres embarazadas pueden llegar a presentar hipertensión durante el embarazo, parto prematuro, hipertensión, presión alta en el embarazo, azúcar alta durante el embarazo. Esas personas tienen mayor riesgo cardiovascular. Por ejemplo, yo tuve 2 hijos y tuve preeclampsia con niños de 34 semanas. Eso solo me aumenta el riesgo cardiovascular 7 veces. Entonces, eso que estás diciendo... Pero ese riesgo durante el embarazo es solamente durante el embarazo. No. ¿Pasa el embarazo y el riesgo desaparece o es ya... Permanente. O sea, esto es muy importante para los televidentes. Esas personas, esas mujeres que hemos tenido trastornos durante el embarazo, tenemos mayor riesgo cardiovascular. Entonces, el cuidado no es solo durante el embarazo, que pasó el parto y pensamos que ya,
pasó todo. No, tienen que seguir en chequeos porque tienen mayor riesgo de ser hipertensas, de tener azúcar en la sangre, de tener falla cardíaca, infarto y muerte de origen cardíaco. Se van sumando las cosas. Por ejemplo, si yo tuve ese riesgo en el embarazo y además vengo de una familia que tiene antecedentes de infarto, ¿debo cuidarme más? Claro que sí. Entonces todos estos riesgos se van sumando y van multiplicando exponencialmente las posibilidades de tener algún infarto. Entonces por eso es que tenemos que conocer los factores de riesgo y saber cómo intervenirnos para evitar la progresión de la enfermedad. Esta semana fue, yo creo que supremamente impactante para todos, la muerte tan sorpresiva de un actor y director muy, muy querido, Toto Vega, a los solo 53 años de edad, en el marco de un festival de cine donde estaba absolutamente feliz porque era algo que lo ilusionaba. Lo acababa de terminar. Acababa de presentar, lo acababa de terminar, no había manifestado ni un solo síntoma, un infarto que lamentablemente termina con su vida. O sea, digamos que esto que se convierte en noticia es un hecho cotidiano, o sea, es noticia por tratarse de un ser que era especial, reconocido, famoso, pero es un hecho cotidiano. Eso es un hecho cotidiano que nosotros vemos, pacientes que mueren en forma súbita. ¿Qué fue? Un infarto, usualmente, ¿no es cierto? También hay muchos infartos que no alcanzan a llegar siquiera al hospital, o sea, avisan a la familia, tengo dolor, tengo molestia, y no alcanzan a llegar al hospital. Entonces la primer manifestación puede ser una arritmia, una muerte súbita en los pacientes. Hablemos de prevención, porque también es otra palabra en la cual has insistido a lo largo de esta entrevista y creo que a todos nos va a resultar supremamente útil, porque bueno, ya estamos alarmados, creo, ¿sí o no? Pero vamos a ver de qué manera nosotros podemos prevenir, podemos minimizar esos riesgos que están tan latentes, porque ya por las características y como por las predisposiciones, creo que más de uno calificamos en más de una también. Sí, entonces lo primero es conocer cuáles son los factores de riesgo que ya hemos estado hablando. Segundo, hay que consultar donde el médico, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para conocer nuestros números. Me explico, que el médico nos tome la presión arterial para saber cómo tenemos la presión arterial, que nos realicen exámenes de sangre, a ver cómo está el colesterol, cómo tenemos el azúcar, que miremos nuestro peso, a ver si tenemos sobrepeso. Hay un índice que es el perímetro abdominal. Las personas con perímetro abdominal amplio tienen mayor riesgo cardiovascular. También las personas que fuman, las personas con diabetes, todos ellos tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces hay que evaluar, a ver si necesita un tratamiento específico, si necesita algún examen complementario, y todo esto es para detectar la enfermedad antes de que ocurra. Ay, qué rico saber quienes llegan a tiempo y digamos que yo no sé si es contar con suerte o también estar muy atentos a su salud, a los síntomas y a los síntomas. ¿Cuál es la calidad de vida después de que se someten a estas cirugías, ya sea un marcapasos, que se someten al cambio de las válvulas? ¿Cuál es el porcentaje, cuál es la calidad de vida a quienes se someten? Realmente, afortunadamente, la medicina ha evolucionado muchísimo y una persona que tenga un marcapaso puede vivir normalmente, que haya tenido un infarto, que le hayan logrado destapar la arteria, seguir con medicación, puede estar muy bien, tener una vida absolutamente normal, pero obviamente cuidándose. Cirugías de corazón abierto, incluso con válvulas o algunos puentes que pongan en las arterias coronarias, pueden tener muy buena calidad de vida. Ojalá no llegáramos ahí, por eso el tema de la prevención es tan importante. Ay, pues sabes que, Olguis, que quisiera aquí hacer como una intervención pequeña y siento que es fundamental porque sé que se hacen también en este tipo, cuando se es candidato, se hacen como, ¿cómo se dice eso? Candidatos para probar vacunas. Para estudios clínicos. Estudios clínicos, y a la gente le da miedo y realmente siento que como que todos estamos en las responsabilidades, si eres candidato, ser parte de ese estudio que se realiza en beneficio a la salud. Cuando se realizan esos estudios y se le proponen a los pacientes, son estudios que ya se han hecho a gran escala, con seguridad para los pacientes, pero dijiste algo que me encantó y me hiciste recordar algo, la vacunación. La vacunación, por ejemplo, contra la influenza, disminuye los infartos. ¿Ah, sí? Exacto, porque cuando hay epidemias de influenza y tenemos epidemias de gripa, también hay epidemias de falla cardíaca y de infarto. O sea que es mirar la salud en una forma integral, cuidarnos. Claro, porque los hipertensos, obviamente por los ataques de tos y por las gripas, pueden tener una elevación en la presión que los puede llevar a sufrir un infarto. Que sí. Y el tema de la alimentación y del ejercicio, ¿qué tan importante es? Fundamental. La alimentación, ¿qué es lo ideal? Más frutas, más verduras, comida más sana. O sea, menos alimentos procesados, con menos químicos, sino comidas más sanas.
Se recomiendan entre frutas y verduras entre 4 a 6 porciones diarias, que pueden estar en una sopa, los vegetales, en un jugo, en la fruta de la media mañana. Y la actividad física es fundamental. Sobre todo la que sea pues como de índole cardiovascular, o sea, Sí. correr, caminar, montar en bicicleta, nadar, todo este tipo de actividades. Sí, la actividad física, lo ideal es que sea por lo menos 30 minutos al día, durante 5 días de la semana, pero mientras más actividad física realicemos, mucho mejor. Si las personas no pueden sacar un tiempo para la actividad física, caminen yendo al trabajo, suban las escalas, tratar de hacer movimiento. Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, en la media maratón que pasó hace pocas semanas aquí en Medellín? 15 También días. nos sorprendió con una noticia muy, muy triste, un hombre muy joven que murió de un infarto fulminante durante la competencia. ¿Por qué suceden este tipo de episodios en personas sanas, deportistas, en medio pues sí, Claro. un hecho como estos? Sí, mira, lo que ocurre es que estos deportistas de alto rendimiento y maratones largas también deben tener un chequeo cardiovascular, ¿no es cierto? Para detectar si tienen alguna alteración que con el ejercicio se potencie o se empeore, ¿no es cierto? Entonces, para una maratón larga y todo, no es solamente entrenar y estar preparado, sino tener un chequeo cardiovascular, sea por un médico internista, por un deportólogo o algún profesional del deporte, para que les dé adecuadamente las instrucciones, un cardiólogo. Y sabes que me contaron qué fue lo que pasó con él, y es que realmente cuando son dedicados y se preparan, ellos de hecho manejan tecnología para saber la saturación, hasta dónde pueden, hasta dónde va su ritmo cardíaco, parece ser, y ellos les hacen todos los exámenes y ellos saben hasta qué punto pueden ir en su máximo. Y él no hizo caso y siguió avanzando porque le faltaba nada. Y fue que no hizo caso, fue un momento y ya Qué murió. triste. O sea, Lamentable, pero muy bueno, lamentable. lo bueno, Responsabilidad. digamos que un día como hoy nos ayuda a que todos tomemos conciencia. Lo importante Muchísimo. que es que en nuestras manos está también el tema de nuestra salud, el ser juiciosos con todas las recomendaciones que ya la doctora Ana nos ha compartido hoy, pero también estar pendiente de los chequeos médicos, de nuestra salud, escuchar a nuestro cuerpo es tan importante y cuidarnos, que finalmente este empaque es lo único que tenemos que nos transporta a lo largo de toda esta vida, ojalá de la mejor calidad. Muchísimas gracias, doctora Ana. Un mensaje final para nuestros televidentes que quieran más información. Claro que sí. Bueno, el mensaje fundamental que queremos darles es de optimismo, es de prevención, de ser protagonistas de su cuidado y de su salud. Si nos quieren seguir y conocer más, pueden buscarnos como SIAC Comunidad, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología, el grupo de comunidad, o también SIAC, Sociedad Interamericana de Cardiología, y la Federación Mundial del Corazón, para que vean tips para cuidar la salud. También está la Asociación Americana del Corazón. Y el mensaje es de cuidado, de prevención. Todo esto que hemos hablado se puede prevenir. Doctora, ¿y usted tiene algún Instagram también? Porque yo sé, aquí ya me voy a salir del libreto, pero porque somos amigas. Yo sé que hay más de uno que dice, yo quiero que ella me revise hasta el corazón. Doctora, ¿cómo estará mi corazoncito? El corazón sí se lo podemos revisar porque yo hago imágenes diagnósticas. Es mi subespecialidad. Entonces, bienvenidos, porque con estas imágenes, sin necesidad de que abran el corazón ni de ir con un catéter por fuera, podemos mirar cómo están las válvulas, cómo está el corazón, podemos hacer prueba de ejercicio para chequear y detectar tempranamente la enfermedad cardiovascular. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias.